cada uno de ustedes. Es un privilegio poder encontrarnos una vez más en este día compartiendo la adoración al Señor y sobre todo también no solamente pensar en nosotros, sino que pensar en los demás, pensar en aquellos que están sufriendo en Afganistán, en Haití y muchos países más donde el Evangelio ha costado y donde muchas veces nosotros también estamos sufriendo nuestras situaciones allí, conflictos, enfermedades también adversas que están en la vida, pero nuestros hermanos también allí están sufriendo. Hoy día está orando al Señor, qué palabra puedo compartir con ustedes, así que hay una reflexión que quiero llevarlo ahí al texto de Lucas, capítulo 24, del verso 13 al 49, que daremos lectura a continuación, ¿ya? Y queremos que hoy día sea un momento especial donde también la palabra donde cada uno asumamos esa responsabilidad de que somos testigos de Cristo, somos testigos del Evangelio, somos testigos de esas buenas nuevas que llegó a nosotros, esa buena noticia, y esa buena noticia es la que tenemos que anunciar a muchas personas. Si nosotros nos juntáramos ahora en Bulnes 135, en un culto como hoy, hiciéramos este ejercicio de donde usted, imagínense, donde en cada uno de ustedes en su silla, donde se sienta, y ahí al lado del púlpito, al lado sur, tenemos el mapa de la ciudad y el mapa de la región, donde cada uno de ustedes lleva un alfiler y pincha en cada uno de esos del mapa, donde frecuenta más en la semana usted. Si en Bulnes 135 o en otras partes de los puntos estratégicos de la ciudad de Temuco o más allá de la ciudad o de la región o del país. Entonces, si hacemos ese ejercicio, yo creo que cada uno puede decir, bueno, yo estoy casi paso más tiempo en el colegio o en la universidad, en la industria, en el negocio, o en mi casa, podemos decir la dueña de casa. Entonces podemos decir que ese es el lugar de influencia. Ese es el lugar donde tú pasas por el banco, como Pablo. Entonces ahí cada uno, ese es el lugar de influencia, donde allí tenemos que influenciar. Entonces allí es donde somos luminares, como recién hablábamos Pablo nos lleva a cantar, somos la luz de Jesús, allí debemos reflejarlo. Entonces cuando miramos el Evangelio, Cristo nos manda a que seamos esos luminares en un mundo lleno de tinieblas y seamos esos portadores de esa gracia bendita, esa gracia que nos permite juntos allí transmitir esas buenas nuevas. Hermanos, entonces vamos a participar hoy día. Me gustaría leer el texto allí mencioné, están Lucas 24, del 13 al 49. Voy a leer de la NBI, no sé qué versión tiene usted, pero siga la lectura. Dice así: aquel mismo día, dos de ellos se dirigía a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, le preguntó. Se detuvieron cabizbajo y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos
dejaron asombrados esta mañana muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo. «Qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús le hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo, lo partió y lo dio entonces, y se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaba con ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y le dijo: «Paz a ustedes». Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», les preguntó. «¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy el mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven lo que tengo yo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Les dieron un pedazo de pescado asado. Así que los tomó y se los comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento, el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en esta ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Bueno, hoy día, mientras pensaba, cuando me invitó la Jime a predicar, y esta semana también pensé en nuestra AVI. Bueno, nosotros con la AVI pertenecemos a la comunidad lamijana, donde cada vez que nos juntamos para estudiar la palabra, allí teníamos el ejercicio allí en Langham, y nuestro hermano Roberto también participaba de eso. Oramos la palabra. Y hoy día vamos pensando en nuestra AVI, nuestra misionera en el campo, que también lo practica bastante, vamos a hacer esto. Vamos a explicar qué significa eso, qué es orar la palabra. Es tomar el texto, tomar el texto, uno lee el texto varias veces, varias versiones, pero no lo vamos a hacer hoy día en varias versiones, sino que una sola versión, o la versión que tú tienes. ¿Y qué es orar la palabra? Es orar el texto inspirado, ¿ya? Entonces uno elige un versículo y ora. Puede tomar varios versículos también, ¿ya? Lo segundo es orar en primera persona,
Ya eso es importante, aplicar eso poniéndonos en los zapatos del personaje bíblico y aplicándonos a una vida de oración. ¿Cómo lo aplico yo? ¿Cómo me pongo ahí en los zapatos del personaje bíblico? Y esto también, como consecuencia, vamos a orar una oración clara, ¿ya? Entonces, ¿qué mejor? La claridad de esta oración. Así que voy a pedir a mi hermana Jessica que nos, bueno, explicando todos estos 3 pasos, que nos lleve a un momento de oración. Voy a leer el texto y vamos a orar ese pasaje. Hermana Jessica, ¿cuál es el texto que usted tiene? ¿Al versículo? ¿O Jaime? Tengo Lucas 24, versículo 25. Amén. Dice así, lo leo. ¿Qué torpes son ustedes? Les dijo. ¿Qué tardo de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? Amén. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor, y como dice tu palabra, Señor, qué tardo, Señor, soy para oír tu palabra, para creer, Señor, esa falta de entendimiento, Señor, que tengo, Señor, de tu palabra, de no poder entenderla, Señor, de tener una fe tan pequeña, Señor. Y te pido, Señor, por misericordia, Señor, que esa fe, que esa vaya creciendo en mi vida, Señor, que tú puedas de alguna manera, Señor, ayudarme, Padre, y abrir mis ojos, Señor, darme un entendimiento claro de las Escrituras, Señor, para entender y conocerte mejor cada día, Señor. Y te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque habla mi vida, Señor. Y te doy gracias también en el nombre de Jesús, Señor, oro para que mi fe, Señor, y mi corazón pueda darme un mayor entendimiento, Señor, de quién eres tú y de poder creer, Señor, de que tu palabra es verdad, Señor. Amén. Amén. También le pedí a mi hermano Roberto, ¿me puede decir el texto para poder leerlo? O también lo puede leerlo y orarlo, hermano Roberto, mejor. Lucas 27. Dice así, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Padre, muchas gracias porque en este tiempo hay tantos modos de interpretar las escrituras. Hay tantas formas, Señor, que cada uno, de acuerdo a su postura, lo hace, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, que así como Él interpretó en forma literal, acudiendo al método histórico, Señor, ayúdame a mí para entender esta hermenéutica de tu palabra, Señor, que como ella dice, así se cumple, Señor. A veces lleno las escrituras con simbolismo, con aplicaciones, con tiempos que no tienen nada que ver, Señor, con lo que tú has estipulado en tu palabra. Cristo mismo lo hizo así. Y tomando toda la escritura, Señor, por favor, tomando toda la escritura. A veces nos comemos pasajes, no, esto está en el antiguo, esto está en el nuevo. Señor, tomando toda la escritura, Jesús tomó toda la escritura para mostrar de dónde venía la promesa de su salvación, de la promesa de su redención, la promesa de nuestra glorificación, de mi salvación. Padre, gracias. Gracias porque quiero parecerme más a Jesús en ver tu palabra, hacer como tú haces, así como tú lo hiciste de tu Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de poner la palabra, vamos a entrar, como tomar todo esto como comunidad de fe, como iglesia de la primera de Temuco. Vamos a orar la palabra allí, en el nombre del Señor, como comunidad de discípulos. El versículo 30, Lucas 24:30, que dice así: luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Señor, en esta mañana, gracias por invitarnos al banquete espiritual. Gracias porque tú siempre, como el Maestro, como el Mesías, como el Señor, el Hijo del cielo, que bajó a nosotros trayéndonos el maná para alimentarnos. Y tú dijiste ahí en tu palabra: yo soy el pan de vida. Señor, necesitamos en esta mañana sentarnos a la mesa contigo,
para juntos compartir este pan que es tu palabra. Señor, gracias porque nos da el entendimiento y podemos reconocerte a través de tu palabra. Tú nos has sacado la venda de nuestros ojos para ver a Cristo. De gloria en gloria te vemos, Señor. En el glorioso nombre de ti, Señor, a ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, maravilloso poder, uno puede avanzar más en esto, pero lo importante es que aquí Lucas nos está llevando a un momento donde allí todos conocemos este relato, al ir leyendo el pasaje ya nos vamos imaginándonos qué sucedió, cómo estaban estos discípulos que iban camino a Emaús, ya con una dice allí, iban cabizbajos, iban tristes, iban platicando, y aparece el Señor allí para una vez más hablar con ellos y caminando, y ni se dio ni cuenta. El relato habla de que ellos hablaban de lo que había sucedido. Pero tenían una noticia, ellos estaban también con la noticia de que había resucitado también, pero habían escuchado que las mujeres habían ido al sepulcro y él había resucitado. Entonces, hermanos, nosotros cuando muchas veces también la iglesia, a veces en nuestros planes o a veces nuestra manera de vivir el evangelio, a veces caemos en nuestra cotidianidad, donde a veces perdemos ya nuestra pasión por el Señor o perdemos ese encanto y a veces vivimos una vida realmente frustrada, de repente con los problemas, nos agobian la situación y dejamos de cumplir la misión que el Señor nos mandató. El evangelio, de proclamar, de anunciar, de dar a conocer esa buena noticia. Entonces aquí Cleofas, el discípulo aquí es nombrado, dice, él viene y obviamente dialoga con el Señor, dialoga ahí, va dialogando y no se dan cuenta. Entonces me llama la atención cuando dice, bueno, tú eres el único peregrino y no sabes lo que pasó estos días, lo que sucedió. Obviamente el Señor iba ahí en incógnito. ¿Cuántas veces el Señor también va con nosotros? Y a veces no nos damos cuenta en nuestra existencia o nuestro peregrinar como hijo de Dios. Entonces eso es importante, hermano, que aquí Lucas nos está llevando a que podamos comprender a cabalidad la misión. Que no solamente debe ser algo en un momento, sino que vamos a ver tres aspectos que Dios aquí podamos ver, en primer lugar, para tomar conciencia de la comisión que tenemos, o de la misión que tenemos como iglesia, como seguidores de Cristo. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, yo te invito a que pensemos en primer lugar, ¿qué debemos usar? Ya aquí en el primer pasaje habla de que habla de tener la escritura, el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está llevando a que tengamos la mente? Allí coloqué, dice una pregunta que hago ahí, dice, hay dos preguntas. Dice, ¿negamos a Jesús frente a los demás o nos identificamos públicamente con él a pesar de todo lo que está en contra o desfavorable a su causa? ¿Qué buena noticia tenemos que proclamar? ¿Por qué es importante anunciarla con el corazón ardiente y la mente iluminada a todos los seres humanos en todo momento? Esta es una pregunta que debemos responder hoy día. Y por lo tanto, allí vamos a ir al avanzar, vamos a ver en primer lugar. Allí dice lo siguiente, verso 27, eligió nuestro hermano, dice, comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él de todas las escrituras. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? En primer lugar, que usemos nuestra cabeza, nuestra mente, debemos empaparnos de su palabra. Porque si no hay conocimiento de Dios en nosotros, difícil, ¿qué le vamos a transmitir el mensaje a otro?
Si uno va leyendo Lucas en el libro de Hechos, también vemos allí cuando los apóstoles, cuando tenían que predicar, anunciar, no hablaban de ellos mismos, todo lo contrario. Tomaban el pasaje del Antiguo Testamento, cuando allí vino en el día de Pentecostés. Imagínense, Pedro toma el texto de Joel. Entonces, imagínense, predicaban la palabra. Cada vez que tenían que dar los desafíos o la predicación, siempre el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio era Jesucristo, su persona, su obra, allí en la cruz. Entonces, si no estamos empapados como discípulos, ¿qué le vamos a entregar a la gente? Muchos dicen, bueno, tengo que hablar de mi testimonio. Claro, tu testimonio sí, es parte de testificar, pero lo que la gente hoy día debe conocer de Dios, y bueno, lo que también ha hecho en tu vida, pero lo importante aquí dice que debemos usar nuestro entendimiento y empaparnos, conocer la palabra de Dios. Entonces, allí también, porque a veces nosotros también podemos, como discípulos, podemos participar de una jornada de oración o de una búsqueda, y podemos ahí emocionarnos, ya como lo que pasó aquí, usando el corazón, dice, ahí ellos preguntan, dice ahí en el verso 32, dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Claro, podemos estar con gozo, lleno ya, pero también tenemos que usar la cabeza, pero también tenemos que usar el corazón. Entonces, esto nos lleva también a un equilibrio de nuestra personalidad y poder así, juntos, cumplir la misión. Pero no solamente debemos usar la cabeza y el corazón, sino también allí debemos usar, como decía nuestro hermano recién que nos hablaba de la mayordomía, con las manos. El Señor nos ha entregado algo en nuestras manos. Y fíjese, el mejor ejemplo que Cristo allí, Él usó su vida, sus manos, sus pies, fueron clavadas en la cruz del Calvario. Él mostró sus manos. Entonces, Él se entregó todo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos pide también nosotros como seguidores, como adherentes, seguidores de Cristo? Usemos también el entendimiento, usemos el corazón, pero también usemos nuestras manos, nuestros pies, para anunciar. Y como dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncia las buenas nuevas del Evangelio. Porque podemos hablar de mayordomía, sí, Dios quiere todo para sus servicios, todo, tu dinero, tu tiempo, tu familia, tus capacidades, debemos ofrendarlas al servicio del reino, para que Dios sea exaltado. Y todos nosotros estamos al servicio a tiempo completo del Señor. Muchas veces se habla que los pastores están a tiempo completo. Yo creo que tú como hijo de Dios también estás a tiempo completo, porque tú no sigues el Evangelio a media, ¿ya? Esa frase hoy día me hace ruido cuando dice, oye, tú estás a tiempo completo o a medio tiempo. Yo creo que todos estamos a tiempo completo. A los diáconos estamos a tiempo completo. Los hermanos están a tiempo completo. Debemos estar a tiempo completo al servicio del Señor, porque eso es lo que Dios espera. No espera nuestra vida a media. No entregar solamente lo que nos sobra, ¿ya? Lo que nos sobra. Y aquí es lo que pasa con estos discípulos que obviamente iban con una actitud cabizbaja, triste. Las esperanzas, obviamente, ellos como que solo se habían olvidado de lo que el Señor les dijo que iba a resucitar al tercer día, pero ellos iban cabizbajos, tristes. Pero el Señor tiene que salir al encuentro. ¿Cuántas veces nosotros también, el Señor sale a nuestro encuentro para una vez más encantarnos con Él, con su persona? A veces sucede lo siguiente, hermano. Nosotros invertimos las cosas. Queremos estar encantados con el ministerio, queremos estar encantados con la obra, pero no estar encantados con el Señor de la obra. Es importante que en primer lugar estemos encantados con el Señor. Y como consecuencia, vamos a estar encantados con su obra. Hoy día muchas veces veo hermanos o pastores que también dicen, bueno, estoy hastiado, ya no quiero más. Es porque se enfocaron en el ministerio, pero no se enfocaron en Dios. Por eso debemos estar, para que nuestra vida sea una vida de inspiración, una vida que oxigene cada día nueva fuerza en el Señor, debemos estar allí
a los pies de Él, así como María escogió la buena parte, estar allí para luego servir. Es importante pasar tiempo con Dios, hermano, porque si no, todo esto sucede, vivimos en forma mecánica, todas las cosas. Es importante que nuestro encuentro con el Señor sea algo que inspire a otro. Entonces, esto le sucedió a los caminantes de Maús. Tuvieron que reencontrarse con el Señor. Y obviamente que cada vez que nos reencontramos con el Señor, la vida nos sigue igual. Hay un cambio. Hay un cambio, por eso después cuando ellos allí van en este viaje, ya los invitan bueno, ahí recién en la casa, ahí se dan cuenta cuando la forma en que parte el pan, la forma en que, inclusive él como un invitado ahí, él es el primero, en vez del anfitrión partir el pan, él como invitado parte el pan. Y ahí ellos recién se dan cuenta, porque empiezan, en ese momento, Dios le quita la venda y se dan cuenta que el que estaba con ellos era Jesucristo. El Señor dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y muchas veces nosotros queremos sentir a Dios, queremos buscar sensaciones, que sentirlo. Pero sabe, hermano, el Señor dice que nosotros tenemos que caminar bajo la fe. La fe es creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Obviamente estos discípulos se dejaron llevar por su estado de ánimo. ¿Cuántas veces nosotros también nos dejamos llevar por nuestro estado de ánimo y vivimos la vida cristiana con nuestro estado de ánimo? Pero no, hermano, tenemos que, allí una vez más, si nos pasa eso, vivimos esa crisis, tenemos que volver de nuevo a encontrarnos con el Maestro, con nuestro Señor, para que, obviamente, al encontrarnos con Él nos vuelva una vez más, nos revele su palabra y de esa manera nos dé el entendimiento y comprender así este gran mandato. Entonces, cuando veo acá este pasaje, en primer lugar, lo que yo veo acá de que todo discípulo y toda iglesia debe empaparse de la Escritura. Segundo, que nuestro corazón vibre, que nuestro corazón obviamente se goce, se regocije en el Señor cada día. Dice la palabra de Dios ahí en el Salmo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pablo, escribiendo allí a los hermanos de Filipenses, hablaba del gozo, pese a tantas dificultades. Dice, él decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Se vivir en abundancia como en escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, como seguidores de Cristo, estamos llamados a marcar estos tres elementos, estas tres áreas de nuestra personalidad o lo que tienen que ver con nuestro ser y el hacer de un discípulo, ¿ya? De entender su palabra, pero también vivir una vida de devoción, pero también allí usando nuestras manos, nuestros pies. Así como Jesús lo hizo. Él se dio todo por nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Es por eso allí cuando más adelante, finalizando el pasaje, el Señor allí en este diálogo, en un momento ya él desaparece y vuelve de nuevo a reencontrarse con los 11 y dice, ¿tienen algo que comer? Sigue esta comunión con él, ¿no? ¿Tienen algo que comer? Le dio un pedazo de pescado. Dice, así los tomó y se comió delante de ellos. Luego le dijo, cuando todavía estaba con ellos, cuando todavía estaba yo con ustedes, le decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos, dice. Entonces, dice allí en ese momento, allí en el grupo, en la comunidad de discípulos, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Eso debe ser una constante en nosotros, hermanos. No debe ser algo que, hoy día empiezo, no, es algo, un proceso, cada día. Debemos ir conociendo más y más de él. Hay una alabanza muy antigua que
que dice de esa manera: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de su poder. Recibo más de su presencia. Recibo más de su poder. Entonces, que la misión debe estar conectada con la escritura, con mi devoción, pero también con el servicio, de usar mis manos, mis pies, para seguir testificando de él. Y dice allí el verso 46, dice: esto es lo que está escrito, le explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Hermano, esto es lo que más adelante, allí en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando tenemos claro esto, vamos a entender esa interrogante que allí aparece en Romanos 10, ¿se acuerdan? Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice allí, responden a estas cuatro cómo. En el capítulo 10, ya dice, cuando allí dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y allí en el verso 14 aparece en las cuatro cómo de la misión de la iglesia. Ya hay cuatro cómo. Entonces, dice, ahora bien, dice, ¿y cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Eso es lo primero. Segundo, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Tercero, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y el último, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, vamos a responder cuando estamos allí empapados de la palabra, vivir una vida de devoción, pero también nosotros somos ejemplos, usando todo lo que el Señor nos entrega en nuestras manos. Y obviamente tenemos el gran ejemplo de allí de David, que allí con su onda pudo matar o destruir al gigante, ¿no? Entonces tenemos allí a otro personaje, Moisés, que tenía en su mano una vara. Entonces Dios también hoy día nos interpela, nos dice, ¿qué tiene en tu mano? Que tenemos que entregar mucho. El Señor nos ha entregado muchas bendiciones y somos privilegiados. Y el Señor, una vez más, nos ha entregado estos recursos espirituales para seguir anunciando su evangelio. Hermano, en este día, que el Señor nos ayude a hacer y responder a esta interrogante. ¿Qué buena noticia tenemos que proclamar? ¿Por qué es importante anunciar con el corazón ardiente y la mente iluminada? ¿Por qué? Porque tenemos que allí revelar y dar a conocer al Señor de la gloria. Y obviamente, como dice allí también Pablo dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces allí la iglesia debe cumplir esa misión de sacar las vendas de los ojos a aquellos que están allí, que creen, pero están ciegos. Así como los caminantes de Maús no se dieron cuenta quién iba a su lado. Cuántas veces también los creyentes no nos damos cuenta quién va a nuestro lado y quién nos mandató y quién también dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Cuántas veces también allí los discípulos lo experimentaron allí en los evangelios, cuando el Señor en la barca, él se queda dormido, en un momento ellos se desesperan y dicen, Señor, despierta, que vamos a perecer. Pero no se dieron cuenta que el que iba a ir iba a calmar la tempestad. Perdón, hermano, hubo una interrupción acá. Entonces, siempre en nuestro peregrinar, en nuestro caminar, vamos a estar allí siendo desafiados, interpelados ante los desafíos de lo que sucede en nuestro medio. Hermano, todo lo que la iglesia hace,
todo lo que la iglesia realiza en su ser, en su ADN, está relacionado con la misión. No es porque hoy día tenemos este culto misionero, ese día es misionero. Todo lo que tú haces, ¿ya? El ofrendar, el entregar, el servir con excelencia al Señor, es parte de la misión. Ya no es que cada uno tenga una parcela por acá o por allá. Somos un solo cuerpo, un solo Señor. Y si la iglesia hoy día está siendo perseguida, estamos siendo perseguidos. Y nuestros hermanos que están allá en la otra parte del mundo son parte de nuestra iglesia. Entonces, también estamos sufriendo. Entonces, debemos tener esta mirada de reino, esta mirada de reino completa, porque muchas veces podemos mirar la iglesia local, ¿no? Pero la iglesia local está conectada con lo que sucede en el entorno, en la vida, en la comunidad, pero también lo que sucede en el mundo global. Entonces, no somos una isla. La iglesia no es un quiste que está separado, sino que allí el mismo Señor dijo, Padre, no quiero que lo quites del mundo, sino que los guarde del mal. Estamos insertos, ya estamos insertos en este mundo para allí ser de bendición. Mi hermano, mi hermana, este día, el Señor nos desafía a que cada día pasemos tiempo con Él, conociendo más de Él, de su palabra, pero también que esa palabra sea algo de vital en nosotros y que nuestros corazones puedan allí ser transformados para su gloria. Pero no solamente quedemos allí en el gozo y en lo emocional, sino más bien lo podamos traducir en acciones concretas, que este servicio sea para su gloria, hasta cuando Él venga. Entonces, vemos allí la iglesia que temprana, cuando allí Lucas va narrando y tomamos del evangelio acá de Lucas, ¿cierto? Vemos un asunto natural que le sucedió a los discípulos. Pero acá en el libro de los Hechos vemos una actitud totalmente sobrenatural, porque ellos no se dejaban, si bien es cierto, habían aciertos y desaciertos, no quiere decir que la iglesia era perfecta, pero sí ahora el Espíritu Santo había descendido, y por eso ellos empezaron a testificar y mostrar y dar a conocer el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el tema central que Jesús les enseñó sobre el reino de Dios y su palabra. Entonces, hermanos, cuando vamos caminando de esta manera, llevamos las buenas nuevas de salvación, lo hacemos en el nombre de Cristo. Lo hacemos para manifestar y dar a conocer su poder, su gloria, porque el Dios mismo dice, se ha autorrevelado, se ha dado a conocer a nosotros, y por esa es la razón que nosotros necesitamos cada día conocer más y más de Él. Allí su palabra los dice, y también Pablo era tan claro también en decirlo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo también decía, soy deudor, dice, estoy en deuda con todos con todos, sean culto o inculto, instruido o ignorante, soy deudor. Cada uno somos deudores, le debemos el evangelio a otros, ¿ya? Así como llegó el evangelio a nosotros, le debemos a otros el evangelio, transmitir esta buena noticia. Si te ha hecho bien a ti la buena noticia, hoy también recibimos ese mensaje y lo transmitimos a otros. Hermanos, nosotros como iglesia estamos llamados para seguir anunciando ese reino, porque ese reino tiene un carácter espiritual, ¿ya? No es como hoy día nosotros hablamos, porque muchas veces cuando uno habla de reino piensa en frontera, piensa en bandera, ¿ya? Pero el reino de Dios es sin frontera, trasciende porque es espiritual, tiene un carácter espiritual. Pero también en su composición internacional, allí cuando nace la iglesia, allí en Hechos, vemos, si bien es cierto, está en un contexto judío, pero también dice que había de muchas naciones en ese día, cuando descendió. Entonces allí la iglesia se mueve en esta atmósfera de lo internacional y en lo intercultural, y allí se da a conocer. Si bien es cierto, aquí
Lucas nos viene narrando y mostrándonos de que el evangelio debe ser proclamado a las naciones, tanto en su evangelio, en el primer tratado, pero también aquí en el segundo tratado también habla de que esta transmisión o esta difusión del evangelio se debe hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Lucas escribe 28 capítulos, pero hoy día el Señor está escribiendo el capítulo 29 de Hechos, y donde cada uno de nosotros estamos escribiendo esa historia de seguir anunciando esa buena noticia. Hermano, una vez más, ¿cuál es lo que el Señor nos pide hoy día? De que Él quiere que abramos nuestro entendimiento y podamos comprender de Él. Porque toda la Escritura, desde el Génesis, hablan de Él, muestran a Él. Así que voy a pedir a mi hermana Jimena que si puede orar en este momento para cerrar esta exposición bíblica. Y allí le dejo esas preguntas. ¿Negamos a Jesús frente a los demás o nos identificamos públicamente con Él a pesar de todo lo que está en contra o desfavorable a su causa? Así que voy a pedir que mi hermana Jimena nos lleve en la oración final hoy día, de orando la palabra, y voy a pedir si puede leer el texto que eligió, y también oremos en este momento. Amén. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Señor, te damos gracias. Te doy las gracias, Señor. Porque sin duda tú nos hablaste, nos estás hablando. Como decía el pastor, ¿qué es lo que tú nos dices hoy? Es lo que queremos escuchar. Darnos oídos, Señor, porque cuando tú hablas, nosotros debemos oír. Pero muchas veces me ha pasado que no sé oírte. Señor, en el nombre de Cristo, te pido que nos limpies el oído para poder oírte cuando hables, cuando nos corrijas o nos digas, Señor, lo que debemos proclamar, cómo proclamarlo. Señor, queremos realmente ser hijos obedientes a ti y alabarte con todo nuestro corazón y nuestro ser. Por lo mismo que pedimos, Señor, a ti que nos abras el entendimiento, como dice esta palabra, para que comprendamos, Señor, para que yo pueda comprender las escrituras, que parece algo fácil, Señor, saber leer, pero comprender es distinto, Dios. Padre, en el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos corrija, Señor, nos hable, nos mueva, Señor, para poder hacer conforme a tu gracia, Señor, conforme a lo que tú nos indicas en tu palabra, Padre, y hacer hacedores, para proclamar el evangelio de la manera que tú quieres ser proclamado, Dios. No se trata de la forma en que yo o la iglesia quiera hacerlo, se trata de cómo tú quieres que se te proclame a mis vecinos, a mis familiares, a las naciones, a nuestro país. Señor, necesitamos de ti, Dios. Límpianos en el nombre de Cristo, límpianos. Haznos ser santificados en ti, ser maduros en ti, sabios, con entendimiento, pero todo ello va a venir, Señor, si leemos tu palabra. Y si te clamamos a ti que nos abres ese entendimiento, derritas o quiebres nuestro corazón de piedra, Señor. Si yo lo tengo, perdóname. Perdóname en el nombre de Jesús. Y ayuda, Dios, provee, transforma mi corazón, Señor, a un corazón de carne, que sea capaz de oírte y hacer lo que tú digas. Señor, muchísimas gracias por este tiempo de orar la palabra, de poder escuchar tu palabra a través de nuestro pastor. Bendito sea tu nombre, Señor, bendícelo, fortalécelo a él y a todos nosotros, Señor, porque estamos sedientos de ti.
Y la verdad queremos seguir siendo sedientos de ti. Porque así estaremos bebiendo del agua de la vida, Dios. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias por tu amor. Muchísimas gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Y porque tú lo inspiraste de tapa a tapa, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. El apóstol Pablo, orando por la iglesia, decía de esta manera esta oración en Efesios. El apóstol termina con unas palabras de oración allí, escribiendo a los Efesios capítulo 3, verso 14 al 21, dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habite en sus corazones. Pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender juntos con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.